El ipialeño Carlos Efraín Rosero Bosmediano por tercera vez estará en Barichara, Santander, presentando su obra junto con su colección de arte Color, Expresión, Identidad, Percepciones, Exposición Nariño en Barichara, del 28 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. En esta oportunidad el artista, además de sus creaciones, presentará la colección de obras que durante su trayectoria profesional y artística ha ido adquiriendo de destacados pintores del departamento de Nariño. Carlos Rosero inicia la etapa de las artes plásticas con la expresión arquitectónica en la Universidad La Salle en Santa Fe de Bogotá. Desde el área del diseño y elaboración de planos, aprovechó sus técnicas como la plumilla, la tinta china y el rapidógrafo para plasmar sus primeros trazos como artista que luego le permitieron pasar al óleo y a las técnicas mixtas. Yo empecé el trabajo con tintas chinas, que es el producto del manejo de expresión prácticamente de la arquitectura, y haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí la representación de viviendas de Bogotá en la Candelaria, y estos después ya los fui enmarcando y fueron mis primeros trabajos que empecé a exhibirlos aquí en mi estudio. Entonces van apareciendo y si vemos que la técnica es muy afín a mi carrera como arquitecto. Entonces esta la denomino ya la primera etapa o la etapa de la expresión arquitectónica. Después de eso sigo con otros elementos que son estos tintas chinas y cuando ya me empecé a interesar como por la expresión de arte, empecé a trabajar unas texturas y unos colores que son producto del manejo de la tierra, arena, cementos, también son materiales muy afines a mí. Y además había una tradición familiar, por ejemplo, un primo, Jaime Puya Rosero, él trabaja muy bien el arte. Por ejemplo, esta es una obra de Jaime y esta permanecía en la casa. Esta es de 1978, el 78. Y ya estaba como conectado con obras de pintura. Y mi tío, Julio Hernando Rosero, también trabajaba o dibujaba, pero él fue prácticamente el que nos empezó a enseñar los primeros trazos, que desarrolló un manual, ¿no? Entonces, la educación de Julio, el estar permanentemente con Jaime, el estar en algunos cursos con hermanas españolas, en este caso Josefa Merino, el estar con otro tipo de personas y el estar en la universidad que queda en la calle 11 con carrera segunda, obligatoriamente yo tenía que pasar por la colección más grande que tiene Colombia, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango, y enfrente la otra colección. Entonces todos los días había exposiciones y como vivía muy lejos de la universidad, yo no me iba hasta la casa, sino que me quedaba en el centro. Y el estar allí en contacto con cuadros de Dalí, con cuadros eso era impresionante. Entonces uno empieza a conocer a Ariza, a Rayo y a todos esos artistas reconocidos de Colombia. Y también me ha llamado mucho la atención los viajes. Dentro de los viajes, pues también llego a una determinada ciudad, llegué a Roldanillo Valle y de una vez me fui a meter al Museo Rayo. Llego a Armenia, pues me voy a meter al Museo de Armenia. Llego a Bogotá, pues lógicamente eso se explaya uno con los barrios San Felipe, con toda una cantidad o un bagaje cultural supremamente amplio. Y si estoy en el exterior también lo primero que hago es visitar los museos principales. Sigo trabajando en arquitectura y sigo trabajando en expresión de arte. Y ya la expresión de arte no como pintura de caballete, sino que son las obras producto del quehacer. Entonces, por decir algo, todos estos desechos son producto de los aparatos tecnológicos que han llegado a mis manos. Y todo esto, que prácticamente es basura, le doy otra reinterpretación, ¿no? Entonces ya la obra se convierte en algo más
en algo diferente. Su pasión por la arquitectura y el amor al arte lo ha llevado a que desde 1999 vaya forjando una prolífica producción artística, explorando diversos lenguajes expresivos y la adquisición de innumerables piezas pictóricas que hacen parte de la colección que estará en Barichara. Tengo obras fechadas de 1994 que empecé a trabajar ya aquí en Ipiales. Y desde esa época he empezado a participar en algunos eventos en la Casa de la Cultura, en eventos de pintura, y siempre he tenido reconocimientos. Ha sido menciones de honor, primer puesto de mención de honor, y todo el tiempo ha sido premiada. Entonces eso también me ha dado como una dirección, y saber que los premios y los reconocimientos no son un triunfo, sino indicar que, o a uno le indican que por donde está es el camino correcto. Y creo que ese es el resultado, porque ahora ya me he hecho más visible. La colección de arte del arquitecto Carlos Rosero ha crecido primero con la producción personal gracias a influencias familiares del artista, luego con las piezas que paulatinamente ha ido adquiriendo. Su obra, después de la plumilla, empieza a asumir otras propuestas como la mezcla de la pintura con otros objetos y la técnica de conservación de elementos. Realmente ha sido el contacto o la observación. Estando en el trabajo me he dado cuenta, o me di cuenta que había muchas cosas, ¿no? Entonces, si estaba haciendo una bodega, había chatarra, y con las chatarras ya hacía ensamblajes. O estaba, por ejemplo, en Tücker, y en Tücker solamente había una pequeña cabaña, una cocina con una tulpa, y ver esa sensación de pobreza, ¿no? Donde un chicharrón era el sabor que le daba al caldo, y ver que la escuela eran solamente 4 tablas, pues es tenaz, y saber que es violento el sitio. Entonces se queda eso grabado en la cabeza, y uno tiene necesidad de expresarlo. Los poetas pues lo expresan con letras, yo lo expreso con pintura y con objetos. Entonces en ese tiempo reproduje la tulpa, y le puse los chicharroncitos que vendía antes aquí en el Parque 20 de Julio, están allí, y también con la técnica que empecé a aprender de conservación de esos elementos también están ahí pegados. Pero el aprender, por ejemplo, a conservar una trucha es producto de haber visto una exposición de un artista alemán donde conserva todos los cuerpos, ¿no? Entonces yo lo aplico también en mis proyectos. Dentro de los viajes he encontrado expresiones artísticas. Como por ejemplo las máscaras Inga. Estas son máscaras Inga, y entonces allí vemos que las expresiones son supremamente bárbaras, ¿no? Porque es un tallado a mano, y con una obra que también la tengo yo por acá plasmada. Entonces hago ese ensamblaje, meto las chismosas, y prácticamente también cambia el sentido de la obra. Deja de ser una máscara a convertirse en un diálogo. Y entonces las chismosas, mire que los gestos están diciendo muchas cosas. Pues la reinterpretación de esta obra ha cambiado, o se ha modificado. Cuando expuse en la Universidad Javeriana en Cali, fue una propuesta solamente de máscaras Inga, Kamsá y toda la expresión del Putumayo. Tal como vemos allí, esa expresión es producto de esos recorridos por Nariño, por Colombia, y son expresiones que uno va aprendiendo. Mi expresión es totalmente diferente, no es pintura de caballete. Ahorita estoy haciendo instalación, entonces viendo el deterioro de todo lo que es el ecosistema, planteo los árboles arrasados, planteo lo que ya es a donde vamos a llegar si seguimos descuidando la naturaleza, que es a tener que fotografiarnos solamente en pantallas de bosques, y no estar en un bosque respirando aire puro. Despertar conciencia y provocar. Esa es la clave, provocar. A pesar de que el artista ha tenido la capacidad de realizar sus propias obras, a la vez ha adquirido piezas que han pasado a ser parte de una gran colección de arte en la ciudad de Ipiales, donde Carlos Rosero Bosmediano prefiere mantenerlas en su taller de arquitectura y pintura para deleite de sus amigos y de quienes deseen visitarla.
Inicialmente, cuando ya empecé a enmarcar y a mostrar cada una de mis obras, que son muy particulares, entonces empezaron a ser vistas por artistas de nuestra región. Y cuando llegaban aquí a este espacio, ya les interesaba o les llamaba la atención estar aquí con alguna de sus obras. Entonces hacíamos cambios o ellos mismos me proponían cómo podía estar aquí. Con sus obras y las de otros artistas plásticos, el arquitecto se propone ambientar el espacio de trabajo, lo que en cerca de 40 años se ha constituido en una gran galería que incluye piezas adquiridas en exposiciones y viajes, donde encuentra la oportunidad, además de ideas para la elaboración de sus propios cuadros, tener el privilegio de obras de destacados pintores nariñenses. Como las obras han llegado, no porque yo quiera adquirirlas o buscarlas, sino que ha sido el contacto directo con artistas que dicen: ve, Carlos, tengo esto, quiero que lo vea. Entonces voy, lo veo, se van dando las cosas, todo va fluyendo. Y entonces cuando llego y me encuentro con obras maravillosas y con una historia muy ligada a la obra de determinado artista. Mediante todo ese transcurso he ido conociendo artistas de diferentes tallas. Entonces me han dicho: Carlos, esto quiero que esté en tu estudio. Y ahí mismo pues vamos haciendo la transacción o vamos haciendo el trueque y ya estoy coleccionando más obras. Pero todos los artistas tienen una aura, pero que es especial, ¿no? Son muy profesionales dentro de su técnica. Tuve que ir a dejar a mi hijo que se vaya a Medellín. Estaba en el aeropuerto y vi esta obra prácticamente cuando despegaba el vuelo. Cuando llego a la Pinacoteca, estaba hablando con el autor, que es Alan Gerardo Luna, y me interesó porque es una coincidencia muy grata, donde yo estaba viendo al viajero y en la Pinacoteca también me encontré esta obra que se llama El viajero. Y charlando con Alan, que es un artista súper amplio dentro de su conocimiento, filósofo, un diálogo muy genial. Es grato tener y poseer un trabajo digno de un artista nariñense. Además que fue el primer maestro de artes empírico. Entonces empieza a aparecer aquí un Osvaldo Guerrero, un Jean Benavides, un Delgado, empieza a aparecer Mario Bastidas, empieza a estar el mismo Milton Cabrera, que ya le adquirí, y entonces ese interés por ver la destreza de nuestros artistas, digno de ir ambientando este espacio para seguir trabajando lo mío. La última obra que adquirí es de un maestro, Luis López. A él se le acabó de quemar el taller, pero incendiado completamente. No sé si sería provocado, no sé si sería accidente, pero después de eso llega y me dice: Carlos, tengo esto. Lo veo y sí, me pareció supremamente genial que él, a pesar de eso, no haya perdido su resiliencia y seguir trabajando normalmente a pesar de estar dentro de un lugar todavía negro, con hollín, con cosas desperdiciadas. Me diga: quiero que te lleves esto. Entonces, para mí es muy grato mostrar ese cuento. Lo de Alan Gerardo es una coincidencia. Lo de otros muchachos que han ido llegando, Carlos Bolaños, por ejemplo, es un artista astuto, muy genial, que hace visible a todos las personas habitantes de la calle y los compara con santos. Charlamos, hablamos y todo ese cuento, y me dice: Carlos, tengo esto, ¿quieres? Pues yo encantado, ¿qué voy a decir no? Sabiendo que me encanta ese cuento, sabiendo que esto es una pasión. Y entonces cuando digo: no, pues esto no solamente tiene que quedarse aquí en mi estudio, sino que hay que mostrarlo. Pero hay que mostrarlo, esa selección, ¿no? Esa selección que existe allí, no es una selección que uno va determinando,
a este sí, a este no, sino que es la coincidencia de todo lo que me ha llegado últimamente. Ha habido es lo contrario. Después de yo haberla vendido, he querido recuperarla. Entonces ese es cuando se desprende uno de algo y después dice, no, pues ¿a qué diablo la vendí si me gusta más a mí? Porque es producto de tantas cosas, pero no es arrepentimiento. Es como un hijo tiene que desprenderse de ese hogar muchas veces para desarrollarse más, entonces también hay que pensar en eso, ¿no? Que también tienen que alejarse, porque en otros lares le dan otro valor, y esa misma obra estando en otro lado a uno también le da, se vuelve visible, entonces ya aparecen otras cosas. Las piezas de arte que conforman la colección privada del arquitecto Rosero Bosmediano se han constituido en algo digno de mostrar. Es así como la Casa de la Cultura Emiliano Pradilla González del municipio de Barichara, en el departamento de Santander, por tercera ocasión extendió la invitación al artista nariñense. En esta oportunidad, para que además de su propia obra, muestre las obras de otros artistas del suroccidente colombiano que ahora hacen parte de esa colección. La invitación que me extienden a Barichara es fruto de eso, ¿no? No la he buscado, sino que ellos me hacen la invitación. Yo con mucho gusto voy a mostrar, porque además son 2 meses donde uno puede estar mostrando obra, y es algo muy especial y digno de estar en el pueblo más lindo de Colombia. Entonces la obra prácticamente lleva como 30 años, sí, como 30 años se ha ido haciendo la colección. La colección de arte de Nariño y propuesta artística, color, expresión, identidad y percepciones del arquitecto Carlos Rosero Bosmediano estará en Barichara a partir del 28 de diciembre de 2022. Se mantendrá hasta el 28 de febrero de 2023, para luego, parte de ella, pasar a Bucaramanga, según lo expresado por el arquitecto Carlos Rosero, quien ha manifestado que no le interesa el parecer de la crítica, pues trabaja por amor al arte y las obras que adquiere para la colección son para su propio deleite. Yo no soy el que va a colgar los cuadros, no soy el que va a ordenar. Ya existen otras personas que son las encargadas de hacerle prácticamente el orden a cada una de las piezas que van a llegar con antelación. Yo lo único que llego a hacer allá es la instalación, la mía, ¿no? Que es mi propuesta. El resto ya uno encuentra prácticamente montado todo. El artista ya ha estado en Barichara, Santander en 2 ocasiones. Nariño en Barichara 2018 y Nariño y Putumayo en Barichara 2019. Por invitación expresa de la Casa de la Cultura Emiliano Pradilla González de ese municipio. Y es encantador ver cómo, con el respeto que tratan la obra, ya son tratadas con guante blanco, son técnicamente bien montadas, y es delicioso encontrarse en un espacio mucho más amplio que este, estar en el centro de todo eso, y ya la sensación o la percepción de lo que uno tiene cambia sustancialmente, porque se ve un orden, se ve todo un estudio profesional para instalar, y la noche pues ver todos esos conceptos de la gente, toda esa riqueza o toda esa expresión agradable que muestra, es súper interesante. Barichara, Santander, es conocido como el pueblito más lindo de Colombia, un destino único que gracias a su arquitectura colonial, sus calles empedradas y al estilo andaluz de sus casas, es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Además hay algo particular dentro de ese pueblo, ¿no? Que es muy visitada por extranjeros, y los extranjeros han tenido muchos intereses en estas muestras. No se han cuajado todavía, pero sí hay muchas propuestas para que esto salga al exterior. Ahora, a finales de 2022, la entidad cultural vuelve a invitarlo, pero esta vez Rosero Bosmediano viaja con su extensa colección de arte compuesta por obras de destacados artistas plásticos del departamento de Nariño. Ya empiezo a delimitar, como por ejemplo la expresión de la muestra de los Kamsá y de los Singá, ya es una unidad que se llama códigos gestuales. Hay otra que se llama arte digital, hay otra que se llama expresión solamente con instalaciones, y hay otra que se llama
ensamblajes.